Yo soy de la ciudad de Querétaro. Trabajé en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro y en el Hospital General Regional número 1 del IMSS. Y precisamente es un privilegio mostrar esta foto de mi facultad y esta foto de mi hospital. Soy egresado de aquí del Centro Médico Nacional Siglo XXI, pero es un privilegio trabajar en esas instituciones y un privilegio haber tenido como maestro al doctor Antonio Carrasco y como compañero de residencia al doctor Jesús Tapia, aquí presente, aunque con una diferencia de unos años. Y incluso aquí vemos al doctor Tapia, cuando le hicimos un homenaje en Querétaro, en donde le pusimos su nombre al 31º curso. Y también un privilegio, soy una gente muy privilegiada, contar con la amistad del doctor, también académico, Eduardo Montalvo. Pero entrando ya de lleno a la plática, y después de esta breve introducción, que además es muy honroso ser amigo de ellos y compañero. Desde 1910, lo que decía el doctor Tapia hace unos momentos, pero fíjense que desde 1910 Flexner hizo una serie de recomendaciones, y una serie de recomendaciones que finalmente, como conclusión, de la educación basada en el aprendizaje, porque generalmente, ¿cuál es la educación? La enseñanza. ¿Estaba centrada en el maestro? ¿O está aún todavía centrada en el maestro? Llega el ponente, aquí por ejemplo yo lo veo, en este momento, para mí me hubiera sido mucho más agradable estar abajo, compartiendo con ustedes, intercambiando opiniones, intercambiando ideas, pero estoy sujeto aquí a este atril y no puedo bajarme, no hay micrófono. Entonces, que la educación debe estar basada en el aprendizaje, porque ¿de qué sirve precisamente cuando ahora que damos las clases? ¿De qué sirve que de una conferencia muy bonita, unas diapositivas preciosas, si el alumno no aprende? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pugnar? Que el alumno aprenda, y que entonces todo debe estar centrado en el alumno, no en el maestro. Como antecedentes de las residencias, pues destaca que Billroth en Europa, en Viena, en el siglo XIX, y posteriormente en Estados Unidos, Halsted en Estados Unidos, y en 1942 en el Hospital General de la Secretaría de Salud, en el 67 reconocimiento universitario, y en el 94 el Programa Único de Especialidades Médicas, vigente hasta el momento, y que son las mismas materias que se cursan para todas las especialidades: trabajo de atención médica, seminario de atención médica y dos más. Lo único que cambia son los contenidos temáticos, y está desde 1994. Como que no hace muy buen. Y entonces decíamos, ¿cuáles son los antecedentes? Una educación pasivo-receptiva. Llegar el alumno o llegar el residente y esperar a que me digan lo que tengo que aprender. Y el proceso cognitivo, a leer y leer y leer y leer, consumo de la información. Pero ¿cuál es entonces? Que el cambio no necesariamente asegura el progreso, pero el progreso necesariamente requiere de un cambio. Y que entonces, ¿cuál es la tendencia actual? Que debe ser la formación activo-participativa y la educación centrada en el aprendizaje. Ese aprendizaje que debe ser significativo, perdurable y mensurable. Hay que evaluarlo, hay que medirlo. Y el proceso cognitivo, en lugar de ponerme a leer, pues más bien es elaborar toda esa información. O sea, el alumno ser más dinámico, más participativo. Y precisamente la evaluación del aprendizaje que decíamos
y que entonces los programas deben estar centrados en competencias, que se tiene una visión más integradora, pero lo que es muy importante, ahora que no quería que se cambiara, lo que es muy importante, que es que se aprende para la vida, no para cumplir y pasar un examen. En la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, más o menos en el 2004, digo que el perfil del médico general debería de estar basado en competencias profesionales, pero los programas de especialidad, ¿por qué no están basados en competencia? Y los sistemas de evaluación, igualmente, ¿por qué no en las competencias? La educación por competencias, en donde hay una serie de ventajas, y las principales son que el alumno es la figura central, no el profesor. La enseñanza está basada en el aprendizaje basado en problemas, basado en la integración de casos clínicos, la medicina basada en evidencias, en competencias, y promover la adquisición de conocimientos, o sea, el autoaprendizaje, habilidades, destrezas, actitudes y valores. Y la educación en competencias adquiridas ahora ya con toda la limitación que tenemos y que no vamos a practicar con el paciente, y limitación con los animales de laboratorio, pero afortunadamente la tecnología, simulación biológica y no biológica, destreza en la selección y manejo de la información, pero muy importante, profesor capacitado en la educación. Porque ¿quiénes son los profesores en los hospitales? Pues si no es por amistad, pues el que quiere participar, pero que no tiene en realidad, la mayoría de las ocasiones, una preparación. Pero que todo esto se traduzca en un aprendizaje significativo. Y las características del profesor son muchas. Aquí pusimos las más destacables, que tiene que mostrar un profesionalismo, integridad, respeto, o sea, que debe predicar con el ejemplo, confiable, responsable, debe ser ético, sociable, humanista, autocrítico, solidario, debe ser honesto, excelencia, lealtad, desarrollo, pero finalmente debe ser un líder para que pueda motivar al alumno para aprender, no para dictar conferencias. Y aquí de todos, no hay pocos profesores, pero nada más díganme quiénes reúnen la mayoría de todas estas condiciones y que precisamente debe de predicar con el ejemplo. ¿Y qué es una competencia? Hay muchas definiciones, tratamos de sacar una más breve y más entendible. Una competencia es la habilidad para desempeñar las funciones y tareas requeridas en el trabajo y que son referidas a estándares de ejecución específicos, mediado por lo esperado desde el punto de vista laboral y lo otorgado en el programa de formación. Y que entonces eso es lo que debe hacer el alumno. Los alumnos deben saber qué es lo que voy a aprender. Y un programa de estudio por competencias, también tratamos de sintetizar todo esto, que sería la adquisición de las habilidades para desempeñar las funciones y tareas incluidas en los programas de estudio, con eficacia, eficiencia, efectividad, humanismo, calidad y calidez, que reflejen los resultados de ese aprendizaje y la capacidad para desenvolverse individualmente y en equipo, con honestidad y responsabilidad, con destrezas, actitudes y valores que puedan ser evaluadas en referencia a estándares de ejecución específicos. Eso sería el plan de estudio. Y precisamente en el 2010 publicamos este trabajo, Programa de Educación basado en competencias para la especialidad de cirugía general. Soy cirujano, pero que puede ser aplicable en cualquier otro tipo de programas de estudio. ¿Y cuál es la justificación? Cantidad, el perfil, la transición demográfica, el perfil epidemiológico, en fin, una serie de tendencias en los sistemas de salud, una serie de justificaciones que obligan a que haya un cambio y que, como decíamos, el progreso, el cambio no significa el progreso, pero para progresar
sí se requiere de un cambio. ¿Y cuál es el diagnóstico situacional? ¿Por qué incompetencia? El 24% de los especialistas quirúrgicos son cirujanos generales y el 30% del total de las intervenciones quirúrgicas son realizadas por cirujanos y el 80% del total de intervenciones quirúrgicas se realizan en el primero y segundo nivel de atención. ¿Dónde se llevan a cabo las residencias? Generalmente rotan por una sede periférica y los últimos años en un hospital de tercer nivel. Y que entonces el 85 a 95% de los cirujanos generales realizan con mayor frecuencia cirugías relacionadas con hernias, colecistectomía y apendicectomía. Y la mayoría de los cirujanos generales, con todo eso, el 80-90% se desempeñan en su ejercicio profesional público o privado en el primero o segundo nivel de atención. Entonces, ¿dónde deben de efectuarse las residencias? Esta estadística, nosotros vemos en el primer nivel de atención el 1.60% de cirugías, en el segundo nivel 92.41 y en el tercer nivel solamente el 5.98 del total que les decía, de un 30% de cirugías que realiza el cirujano general. ¿Y cuáles son las cirugías más frecuentes? Colecistectomía, es como las reportan o como las captan de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades. Por ejemplo, acá se repite colecistectomía laparoscópica. Muchas de esas primeras, yo creo que hicieron laparoscópicas, pero solamente registraron colecistectomía, no pusieron la vía de entrada. Bueno, y en base a todo esto, lo que les hemos comentado, colecistectomía, apendicectomía y las hernias, abarcan la mayor parte del porcentaje, y otros procedimientos con frecuencia menor a 2.271 procedimientos. ¿Y qué es entonces? ¿Cuál es la alternativa? Potenciar la formación del cirujano general para su desempeño en el presente y el futuro, pues en el segundo nivel de atención. Esa es la propuesta. Y que la estructura del programa debe estar basado en competencias. ¿Qué es lo que va a hacer el cirujano al egresar? Y si tenemos esas estadísticas, pues es para lo que lo debemos de preparar. ¿Y dónde se realizan ese tipo de intervenciones? Pues en el segundo nivel. Entonces, y la propuesta es que se fueran 3 años en hospitales de segundo nivel, no 1 como generalmente se realiza. Y 1 o 2 años en hospitales de tercer nivel. Y la propuesta es que con una línea terminal en un área específica de preferencia del médico residente, no una subespecialidad, sino un área, una línea terminal, como hay en muchas otras licenciaturas en el programa. Hay ingenieros industriales con línea en mercadotecnia, con línea en mecánica, en eléctrico. Hay contadores públicos con una línea terminal en sociedades cooperativas, contador público con línea terminal en finanzas, en finanzas públicas, etcétera. Porque nosotros como residentes o como médicos especialistas no podemos tener esa línea terminal. ¿Qué es lo que va a hacer? Es una serie de procedimientos que son precisamente los que se tienen que preparar. Y aquí los enumero, pero que ustedes ya lo saben, de acuerdo a lo que ya mencionamos previamente. ¿Dónde lo va a hacer? En hospitales de segundo nivel, 3 años, para posteriormente, en la línea terminal, en un hospital de tercer nivel, que, ojo, no será una subespecialidad. Y que las opciones son varias, pero que eso lo va a tornar experto en un área para desempeñarse en el segundo nivel de atención. Porque si decíamos que el 90%, 95% de los especialistas, no nada más de cirugía, se desempeñan en el segundo nivel de atención. Las opciones son muchas y que las subespecialidades son independientes y que generalmente van a ser para el desempeño en un tercer nivel de atención. Había puesto unas diapositivas de evaluación que me las voy a saltar porque está en el programa
algo de evaluación. Pero como conclusión podemos decir, el cirujano debe ser evaluado a través de competencias quirúrgicas, o sea, qué es lo que va a aprender y qué es lo que va a hacer. En el área cognitiva, mediante exámenes escritos de opción múltiple, y en el área procedimental, a través de simuladores que evalúen todas las actividades y destrezas. Para terminar, que entonces la cirugía basada en la excelencia, que debe ser científica, efectiva, segura y humanística. Porque la cirugía es una ciencia humanamente conducida y un arte expertamente ejecutado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Yo soy de la ciudad de Querétaro. Trabajé en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro y en el Hospital General Regional número 1 del IMSS. Y precisamente es un privilegio mostrar esta foto de mi facultad y esta foto de mi hospital. Soy egresado de aquí del Centro Médico Nacional Siglo XXI, pero es un privilegio trabajar en esas instituciones y un privilegio haber tenido como maestro en el maestro, o está aún todavía centrada en el maestro. Llega el ponente, aquí por ejemplo yo lo veo, en este momento, para mí me hubiera sido mucho más agradable estar abajo, compartiendo con ustedes, intercambiando opiniones, intercambiando ideas. Pero soy sujeto aquí a este atril y no puedo bajarme, no hay micrófono. Entonces, que la educación debe estar basada en el aprendizaje, porque ¿de qué sirve? Precisamente cuando hablo que damos las clases, ¿de qué sirve que de una conferencia muy bonita, unas diapositivas preciosas, si el alumno no aprende? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pugnar? Que el alumno aprenda, y que entonces todo debe estar centrado en el alumno, no en el maestro. Como antecedentes de las residencias, pues destaca que Billroth en Europa, en Viena, en el siglo XIX, de lleno a la plática. Y después de esta breve introducción, que además es muy honroso ser amigo de ellos y compañero. Desde 1910, lo que decía el doctor Tapia hace unos momentos, pero fíjense que desde 1910 Flexner hizo una serie de recomendaciones, y una serie de recomendaciones que finalmente, como conclusión, de la educación basada en el aprendizaje, porque generalmente, ¿cuál es la educación? La enseñanza. Estaba centrada en el doctor Antonio Carrasco y como compañero de residencia el doctor Jesús Tapia, aquí presente, aunque con una diferencia de unos años. Y incluso aquí vemos al doctor Tapia, cuando le hicimos un homenaje en Querétaro, en donde le pusimos su nombre al 31º curso. Y también un privilegio, soy una gente muy privilegiada, contar con la amistad del doctor, también académico, Eduardo Montalvo. Pero entrando ya